hay una obra que ya inició por allá en Surprise también. Pido oración, hermanos, por esa obra, por otra obra que probablemente se abra por allá por Bacay también. Pido oración por esas obras para que sea el Señor bendiciendo cada ministro que se ha puesto en esos lugares. Entonces les pido oración, hermanos, para que se lleve a cabo el plan de Dios. El plan de Dios dentro de las iglesias, hermanos, es hacer discípulos, alcanzar almas, a abrir iglesias para que las gentes vengan al conocimiento de Jesucristo. Les pido oración, hermanos, por ello. También le pido oración, mis hermanos, por mi nieta Judith, que se encuentra enferma. Ha ido a emergencia y por algún motivo todavía no ha sido intervenida, pero hoy en esta tarde se encuentra un poco delicada. Pido oración nuevamente por ella. Ayúdeme a orar para que sea el Señor obrando, ¿sí? Me ayuda a orar. Padre, esta noche nos llegamos al trono de tu gracia para pedirte por Judith, de que tú seas obrando, Señor. Ella se encuentra delicada, conoce la situación perfectamente y te pedimos, Padre, que pongas todos los medios, Señor, para que ella quede perfectamente bien, Señor, para que quites toda dolencia, toda aquella enfermedad, Señor, todo aquel obstáculo, Señor, que se ha presentado. Está en tus manos, Padre. Creímos, Señor, en que tú eres sanador, que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor, y en esta noche te suplicamos, Padre, de que tú seas el que extiendas tu mano, Señor, sanando a Judith, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Hoy te rogamos también, Señor, por las obras nuevas que se están abriendo. Bendícelas, Señor. Obra y bendice a cada ministro, cada persona, Señor, que ha sido puesto en esos lugares. También te pedimos en esta noche, Padre, por nuestro hermano Nimrod, que se encuentra muy necesitado, también enfermo, Padre. Pon tu mano sobre él, Señor, y Señor, que tú seas sanando los riñones, Padre. Señor, que tú quites toda enfermedad también que haya en él, Señor amado. Que tú te glorifiques, Señor. Sabemos que tú tienes poder. Acudimos a ti, Señor, porque tú eres el que tiene la última palabra. Por lo tanto, Señor, creemos, Señor, que también tú le puedes sanar en el nombre de Jesús. Hoy te ruego también, Padre mío, por la palabra que va a ser predicada, esta enseñanza, Señor, que tú seas bendiciendo a través de ella, Señor, y que cada día, Señor, podamos nosotros ir avanzando a un crecimiento, Padre mío, espiritual, Señor, donde en nuestro diario vivir podamos, Señor, honrar tu nombre, exaltarte, Señor, y que seas tú, Señor, siempre glorificado de la forma en que nosotros vivamos, Señor. Permítanos, pues, Señor, poder dar un buen testimonio como cristianos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia. Vaya, por favor, a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Vamos a continuar con este estudio, hermanos, y esperamos que estos estudios que están llevando a cabo sean de grande bendición para cada uno de los que escuchan la palabra, porque le voy a hacer muy claro, la palabra es la que bendice nuestras vidas, y por la palabra, hermanos, el hombre es limpio también, el ser humano es limpio por la palabra. Toda mala costumbre también es quitada por la palabra. El hombre es regenerado por la palabra del Señor. No hay otra cosa, hermano. La gente quizás le quiera cambiar de diferentes formas para que usted tenga un buen hábito, pero la verdad le voy a decir, el buen hábito viene pero por la palabra del Señor. Si no hay palabra, no hay nada. Y lo vuelvo a mencionar, si no hay palabra, no hay nada. Porque hay ocasiones que hay únicamente puro entretenimiento, y del entretenimiento la iglesia cristiana no va a vivir. Lo vuelvo a mencionar, de entretenimiento la iglesia cristiana no va a vivir. Y sabe usted una cosa, hermano, que para entretenimiento los payasos no más. Y un ministro no tiene que ser un payaso. Un ministro tiene que ser serio en la palabra del Señor. Amén. Versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia Reina Valera lo dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios lo bendiga. Salude un hermano, una hermana, y tome lugar, por favor. Gracias, hermana.
¿Han notado algo que el día de hoy no encendimos los aires acondicionados? Es el primer día del año. Y que hay ocasiones que aunque esté haciendo frío, tenemos que prenderlo un poco porque a veces la misma calor del ser humano hace que se ponga un poquito caliente. Pero ahorita estamos en un buen ambiente, ¿verdad? Vamos a continuar con ese tema, el hombre con Dios, parte número 2. El hombre con Dios. Y en otras palabras, el Espíritu de Dios regenera a las personas. Lo vuelvo a mencionar. El Espíritu de Dios regenera a las personas. No hay otra cosa que regenere. Es Dios por medio de su palabra. Pablo acaba de decir, hermanos, que Dios nos salvó. Aquí dice la palabra del Señor. Y sobreentendemos que aquí hay un punto, puedo decirlo de esta forma, que el matiz particular que desea enfatizar es nuestra liberación de la condición miserable que ha descrito en el versículo 3, que ya lo estudiamos la semana pasada, de que en otro tiempo éramos así, pero en el versículo 4 dice, Él nos salvó. Y luego aquí al versículo 5 dice, para que viviéramos como herederos de la vida eterna. Oiga usted, aquí hay un propósito, para que vivamos como herederos de la vida eterna. Versículo 7 lo aclara, o sea, la clara implicación, hermanos, de todo el contexto es de que Dios, hermanos, nos ha salvado al habernos transformado moralmente y a la misma vez nos ha capacitado para vivir muy diferente o para vivir de otra manera muy diferente a nuestra vida anterior, a lo que vivíamos antes. El que es cristiano ya no tiene por qué vivir de la misma forma que vivía anteriormente. ¿Sabe una cosa? Que cuando uno se convierte al cristianismo, hermanos, cambia la manera de hablar, las malas costumbres son quitadas, los malos hábitos, todo aquello se aleja. Y hay una gran razón, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos distintos, somos diferentes. Aunque haya ocasiones, hermanos, que el enemigo es astuto, que quiera nuevamente querer hacer al ser humano o que el hombre le preste demasiada atención a las cosas que hacía antes, tenemos que tener cuidado. Una persona cuando viene a Cristo, hermanos, deja sus malas costumbres o los hábitos que tenía, los vicios que tenía. Y una persona cuando vuelve nuevamente a tropezar en la vida o a cometer nuevamente pecado, vuelve nuevamente a los mismos pecados que tenía antes, o sea, a lo que hacía antes, vuelve a pecar de la misma forma que lo hacía antes. Y ahora es peor, porque ahora son 7 espíritus peores los que vienen dentro de la vida de una persona cuando se aparta del Señor. ¿Sí me expliqué, verdad? Ahora vamos a tocar el punto número 1. La salvación es una regeneración y una renovación del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo obra dentro de nosotros como cristianos para llevar a cabo la labor que tiene que hacer a través de la palabra. La salvación, hermanos, es una regeneración y una renovación del Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirlo así de esta forma. Es una renovación diaria. Una renovación diaria de la vida mediante el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no deja de trabajar en un cristiano. Que aunque hay cristianos, entre comillas, que se dicen cristianos que no creen en el Espíritu Santo. Lo siento por ellos. Porque ellos no van a poder hacer la obra que el Espíritu Santo puede hacer para regenerar al cristianismo. Por eso hay mucha gente, hermanos, que se encuentra en la vida, hermanos, en que sí y en que no, y que creen que lo que ellos piensan y conforme a la manera que ellos lo hacen, que así tiene que ser, pero no es así. Tiene que ser conforme al Espíritu Santo, porque esa es la labor del Espíritu Santo dentro de su iglesia. La palabra regeneración, vamos a tocar este punto número 1 también, la palabra regeneración. Esta palabra viene siendo palingénesis. No te iba la palabra Génesis y quiere decir regenerado o recibir una nueva vida, tener un nuevo nacimiento, ser renovado o reavivado
renacer o convertirse espiritualmente. La salvación es un renacer, y es que una persona nazca de nuevo mediante el Espíritu de Dios. Renacer. Y podemos decirlo así a alguien que tiene una nueva vida, un nuevo principio. Las cosas viejas se quedan atrás completamente. Ahora ya el estilo de la vida del cristiano es diferente, así por decirlo más claro, en todos los aspectos, en su totalidad, porque ha sido regenerado. Entonces, espero que no olvide lo que significa la palabra regeneración, que viene siendo una persona que recibe una nueva vida, tener un nuevo nacimiento. Por eso, cuando una persona, hermanos, vive en sus delitos y pecados y está dentro de una iglesia cristiana, lo hemos dicho y lo vuelvo a mencionar, es una persona que no le ha amanecido, es una persona que no ha nacido de nuevo. Cuando alguien peca y continúa en el pecado, porque no ha nacido de nuevo. Le agrada el pecado, continúa en el pecado. Lo que el nuevo nacimiento, hermanos, es un cambio tan radical en nosotros, hermanos. Así que en la vida de una persona que se describe como un lavamiento, y esta palabra también es loutrou, que quiere decir un baño, una inmersión completa. Cuando alguien se baña, ¿verdad que para bañarse tiene que bañar todo? No tiene que dejar la cabeza sin bañarse, porque va a oler mal. Después con el tiempo es cierto. Entonces necesita un baño completo. Por eso cuando una persona es bautizada, hermano, hay que meterla completamente al agua. Me ha tocado bautizar mucha gente, hermano, y que entre ellas, hermano, hay unos que sacan las manos para afuera, no, para adentro la mano también. O hay alguien que cuando los mete uno al agua, hermano, no quiere que le mojen la cabeza. No, Leo, con tu cabeza para adentro, Leo. Tiene que ser, hermano, bautizado completamente. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que se describe como un lavamiento, que quiere decir un baño, una inmersión completa. Pero vamos a tocar punto por punto. Una de las cosas que tiene una enseñanza, hermanos, en una enseñanza no tenemos que ir nada apresurados. Una enseñanza, vamos tomándonos el tiempo para explicar bien la palabra, de tal manera que no vaya a salir usted confundido y para que nadie lo confunda allá afuera. La salvación es tan dramática, hermanos, que es como lavar la vieja vida y recibir una nueva. Así que todo lo que está relacionado con la antigua vida de la persona se lava todo. Número uno, el pecado y la maldad. Es lo primero que tiene que salir la persona, el pecado y la maldad. Yo no me explico cómo hay gente que dice, es que hermano, no puedo dejar ese tipo de visión. No es cierto, lo que pasa es que sigue en el pecado. Todavía está atado. Quiere, pero no ha dado su corazón completamente a Cristo. Para que una persona pueda decirse que está completamente limpia, hermanos, es una persona, hermanos, que ha dejado el pecado y la maldad. A mí me asombra, hermanos, que hay ocasiones que todavía haya gente con tiempo dentro del evangelio que practica el pecado, que practica la maldad, que le hace mal a los hermanos. Y nosotros no debemos de hacerle un daño a un hermano o una hermana en la iglesia, hermanos. Nosotros como cristianos estamos para proteger a nuestros hermanos en Cristo. Nunca hacerle un daño. Otra de las cosas que cuando una persona, hermanos, deja la vida antigua y que ha sido lavado todo completamente, es que ha dejado la corrupción y la injusticia también. La corrupción y la injusticia. Ha dejado también el egoísmo y la avaricia. Ha dejado la culpa y la duda también. Otra cosa, ahí entra también de dejar la suciedad e inmoralidad también. Otro de ellos es la contaminación y la mundanalidad. Una de las cosas que debemos tener mucho cuidado dentro de las iglesias cristianas es de que no vaya a entrar la mundanalidad dentro de las iglesias cristianas. No permitir que tales cosas contaminen la iglesia, hermano.
Hay tanta cosa que sale hoy en día, hermanos, para poder llamar la atención a la gente, para que la gente se pueda sentir atraída y que haya una razón para venir a la iglesia. Hay que mantenerlos contentos, hermanos, donde ellos puedan sentirse felices y que siempre estén riéndose. No, ese no es el punto. El punto es la palabra, de lo demás se encarga Dios, y que el corazón del ser humano se lo dé completamente al Señor y que deje toda contaminación y mundanalidad en su vida. Completamente. Amén. Aquí entra también el punto en cuanto al fracaso y las deficiencias en la vida del ser humano. Todo es completamente distinto en un cristiano. Somos diferentes, ya no somos los mismos que éramos antes, hermanos. Así que me gustaría que apunte esto. El Espíritu de Dios limpia a la persona, la sumerge a la persona en la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado. Porque aquí el que obra para que una persona venga a los pies de Cristo, tiene que ser primero el Espíritu Santo el que lo redarguya de pecado para poder venir al conocimiento de Jesús. Ahí entra el Espíritu Santo. Y que le voy a decir algo, que para que una persona tenga también al Espíritu Santo, primero tiene que conocer a Jesucristo para que venga el Espíritu Santo a morar en el corazón. Pero antes de que venga Cristo, el que lo redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Es la obra también del Espíritu Santo, para que aquellas gentes que probablemente no crean en la labor del Espíritu Santo, déjeme decirle, sin el Espíritu Santo no hay una iglesia cristiana que ame a Cristo, que siga a Cristo conforme a la voluntad de Dios. No hay. Porque de esa manera es muy fácil para la gente quitar palabra de Dios y decir que nosotros no creemos en esto. Hay de aquel que no crea en lo que dice la palabra. Porque la palabra es el todo del cristiano. La palabra debemos de amarla nosotros. La palabra debemos de atesorarla en nuestras vidas, sin quitarle y sin ponerle. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Y me gustaría que se puede hacer apunte respecto a esto, cuando hablamos donde el Señor o el Espíritu Santo sumerge al cristiano en la sangre de Jesús para que pueda quedar limpio también de todo pecado. Ahí obra también el Espíritu Santo. Y es lo que dice la Biblia: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Efesios 1:7 dice la palabra: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 7:14: y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen en la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Un cristiano es limpio a través de la sangre de Jesús. Amén. No hay perdón de pecados sin la sangre de Cristo. Otra cosa de ellas, el Espíritu Santo, mediante la sangre de Cristo, que lava la antigua vida y le concede al creyente una vida nueva. El Espíritu de Dios regenera a la persona, lo salva de su antigua vida y le da una vida nueva, un nuevo nacimiento, convirtiéndolo en una nueva persona espiritualmente. Mire qué tan importante es el Espíritu Santo dentro de la iglesia cristiana. Y vamos a la palabra, lo que dice Juan 3, del 3 al 5, ¿qué dice la Biblia? Porque para que podamos nosotros, hermanos, apoyar lo que estamos diciendo, tiene que haber una porción bíblica que apoye lo que se dice en una enseñanza bíblica. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, y Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una pregunta:
aquellos que no creen en el Espíritu Santo tendrán vida eterna. Pues es que no ha nacido de nuevo, no ha nacido en el Espíritu conforme a la palabra. Y está bien claro esto, hermano, que aunque muchas de las veces decimos es que todos los que tienen a Cristo, claro, somos salvos, claro, pero si no ha sido regenerado, no puede. Y si no cree en la obra del Espíritu Santo, ¿en dónde va a quedar pues esta persona que dice aquí que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Está bien clara la palabra, ¿verdad? Para que vea usted que no le conviene a cualquier persona, hermano, o recibir cualquier tipo de doctrina en la vida, hermano, porque alguien se lo traiga o porque diga que al cabo es asunto de iglesia cristiana o dentro de las iglesias. No. Si no está en la Biblia, no lo crea. Y tampoco le crea. Y al tal, ni aún en la casa debe de ser bienvenido alguien que le traiga una doctrina distinta, no debe de ser bien recibido bíblicamente. ¿Ha leído esa porción? Y a veces cometemos tantos errores de que a este tipo de personas les abren las puertas en las casas y se toman un cafecito con él y hasta un pan le dan para que vengan a torcerlos en la doctrina. A los tales ni aún la bienvenida le den la casa. Así dice la Biblia. Tenemos que cuidar la doctrina cristiana. Tenemos que cuidar. Ahora vayamos a lo que dice 1 Corintios 6:11. Mire lo que dice la Biblia. Y esto, erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Yo sé que cuando le mencioné los puntos primeros ahorita, que le dije que tenía que ser también lavado por el Espíritu Santo, y quizás empezamos a preguntarnos, bueno, ¿dónde dice la Biblia? Observa ese punto. Y es muy interesante eso, de que el Espíritu Santo tiene que obrar en la vida de un cristiano para que la vida esté completamente limpia, para que pueda estar regenerado conforme a lo que estamos hablando en esta noche. Ahora vamos al otro punto. Punto número 2, la palabra renovación. Y le voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes le ha tocado comprar una casa y renovarla? O un automóvil y renovarlo. Para aquellos que les gustan los carros clásicos, que lo compra, lo renueva. ¿Ok? Ahora observemos este detalle. La palabra renovación, esta palabra es anakainoasi. Vuelvo a mencionar, anakainosis, perdón. Y significa hacer nuevo otra vez. Hacer nuevo otra vez. Revivir de nuevo. Hacer nuevo espiritualmente. Comenzar nuevo todo otra vez, desde abajo, ajustar nuevamente. Así que salvación es que el Espíritu Santo ajusta a la persona y la renueva otra vez. Note la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, lleva un papel muy importante dentro de la iglesia cristiana. Es muy importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo, hermano, o el Espíritu de Dios, toma a la persona, reajusta su vida y la revive espiritualmente. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que tengamos en cuenta que al igual que la regeneración, la renovación la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que era tan importante que viniera el Espíritu Santo cuando Cristo se fue? O sea, si Cristo no se iba, no podía venir tampoco el Espíritu Santo, porque era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, porque tenía que llevar un trabajo muy importante dentro de la iglesia cristiana. Y esto es muy importante en nuestras vidas, la renovación. Ahora la pregunta sería,
¿cuántos de aquellos que han recibido a Cristo en realidad han sido renovados, han sido regenerados, han dejado su estilo viejo de vivir anteriormente y ahora viven una vida cristiana limpia y santa por el Espíritu Santo? La diferencia, hermano, y es grande. Dijo uno de los eruditos que el énfasis está en la operación continua del Espíritu de Dios que mora en el interior. O sea, Él está en nosotros, pero no es únicamente el estar allí sin hacer nada. Él está renovando nuestras vidas. Yo no sé a cuántos de ustedes les haya pasado que cuando van a cometer algo malo, luego el Espíritu Santo redarguye, exhorta nuestras vidas y no nos deja hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que está obrando en nosotros. Él lleva una obra muy importante en nuestro vivir. Otra persona dijo, él se llama Kanye West, dice así: el Espíritu Santo es la santificación. Así que la idea es esta: el Espíritu Santo no solo regenera a la persona y le da un nuevo nacimiento y una nueva vida, hace mucho más, la renueva, la reaviva a diario. Oiga bien, a diario. Cada día de la vida de la persona es una renovación y es un avivamiento por parte del Espíritu de Dios. Observe algo. A un cristiano ya su rostro es distinto. Hay algo en él o en ella que lo refleja y se puede ver en su cara de la persona. Por ejemplo, cuando Moisés, él subía a que el Señor le diera las leyes, aquel hombre, después de estar con Dios 40 días y 40 noches, su rostro resplandecía. Y fue necesario cubrirse su rostro para que los demás no le vieran aquello. O sea que la misma gloria de Dios se reflejaba en el rostro del cristiano. Y esto es lo que hace la diferencia entre el cristiano y entre el no cristiano. Sin necesidad de arreglarlo, escuche bien, o de aparentar algo en nuestra vida, o aparentar algo en el rostro, algo allí, sin necesidad de hacerlo, el que lo hace es el Espíritu Santo y es lo que refleja en nuestras vidas. Y lo que mucha gente pregunta: ¿qué es lo que hay en usted? Que yo también quiero tener lo que usted tiene. Hace muchos años, cuando trabajaba, hermanos, en una compañía en lo secular, me recuerdo que cuando llegué al trabajo eran las 2 de la tarde, entraba yo en la tarde, y un hombre que me observaba todos los días cuando entraba a trabajar, él era el manejador de otra compañía juntas allí mismo, lo me dice: oye, ven para acá. Digo: ¿qué pasó? Me dice: no pierdo las esperanzas de llegar a tener lo que tú tienes. Hay algo en tu vida muy diferente y que no lo puedo entender. No, le digo: pues está muy claro, le digo. El que mora en mi vida es Jesucristo, le digo. Y la única manera de poder llegar a ser igual que otra persona, que usted le mira algo radiante, algo especial, que ningún médico lo puede cambiar como para que usted tenga la misma cara que la otra persona, el único que lo puede hacer es Jesucristo y el Espíritu Santo. La renovación diaria que lleva a cabo cada día en nuestro diario vivir. Amén. Y oiga bien esto. No sé si usted haya notado, desde que usted vino a Cristo, hay una paz, hay una alegría, hay una sonrisa en su cara. Aunque en ocasiones las cosas van mal, usted puede manifestar una sonrisa, una alegría, pero porque el Señor reina en usted. Entonces ahí es donde Dios está obrando. Así que Él la renueva cada día. Él obra en nuestras vidas cada día. Ese trabajo lo lleva a cabo el Espíritu Santo, hermanos, o el Espíritu de Dios dentro del cristiano. Así que la vida, aunque sea un día, no necesita ser, escuche bien esto, la vida, aunque sea un día, no necesita ser aburrida. Apúntenlo, por favor. 1, no necesita ser aburrida.
Hay gente que puede decir, estoy muy aburrido. Con el cristianismo no hay aburrimiento, hermano. No le ha tocado mirar personas solas, hermanos, que van manejando en el camino, hermano, y los mira usted contentos, felices de la vida, y de repente comienzan a sonreír, a levantar la mano y a adorar a Dios, y de repente comienzan a llorar, pero de alegría. ¿Sabe por qué? Porque se siente la gloria, la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Entonces, la vida de un cristiano no es una vida aburrida. 2, la vida de un cristiano no es una vida rutinaria. La vida de un cristiano, 3, no es una vida monótona. 4, la vida de un cristiano no está carente de propósito o significado. Aunque partamos de este mundo, hay algo mejor que nos espera allá. Créame que no es únicamente venir para perder el tiempo, o porque hay mucha gente que no tiene nada que hacer. Te puede decir, vamos a la iglesia un rato ahora para convivir un ratito. No. Venimos a adorar a aquel con el cual vamos a morar con él por la eternidad. Venimos a bendecir su nombre, a exaltarlo por lo que él es y porque lo que está haciendo en nuestras vidas, hermano. Aquello que no ha podido hacer nadie, hermano, ninguna institución en este mundo, el Espíritu Santo lo ha hecho porque reina en nosotros, hermano. La número 5, el cristiano no tiene una vida sin rumbo. Número 6, no está satisfecha en sí misma, sino en el Señor. Porque hay mucha gente que busca satisfacción en las cosas terrenas, o satisfacción en los pasatiempos, satisfacción en el momento de salir o ir a hacer algo para poder tener al cuerpo contento. No, con el Señor siempre hay alegría, con el Señor hay regocijo, con el Señor hay contentamiento, hay alegría en nosotros, hermanos. Así que cuando una persona es verdaderamente salva, el Espíritu Santo la renueva, la reaviva cada día. Amén. Se puede usted imaginar, hermanos, sinceramente, y se ha dicho esto, se han hecho estudios, que el cristiano vive por lo menos 5 años más que la gente regular. ¿Sabe usted por qué? Porque el que le alarga los días es el Señor aquí en la tierra. Porque aquel descontento que había en la vida, el Señor lo quitó. Ya no hay preocupación, hermano, de qué va a pasar mañana, o que me voy a morir y a dónde iré a ir. No, yo me recuerdo cuando estaba yo alrededor de unos 9, 10 años, llegó un momento de preocupación, porque mi papá prendía la radio por allá a las 9 de la noche, 10 de la noche, y salía un programa que salía por acá de Texas, aquí en los Estados Unidos. Había un hombre, no me recuerdo ahorita ya el nombre, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Un hombre que salía en la radio predicando el evangelio y anunciaba el punto de que la persona cuando muriera, ¿en dónde va a estar si no tiene a Cristo? Y cuando él lo decía, hermano, entraba pánico en mi vida. Entraba preocupación. Comenzaba yo a llorar y me decía, mi papá, ¿llora? ¿Por qué lloras? Dice, porque me voy a morir y no sé a dónde voy a ir. Y es la realidad. Pero ahora, hermanos, si llegamos a morir, sabemos a dónde vamos a ir. Amén. Ahora, vayamos a un punto importante, porque el Espíritu Santo, hermanos, impulsa y activa a una persona para seguir a Jesús más y más de cerca y servirle cada vez con más fidelidad al Señor. Yo me he encontrado con mucha gente, hermanos, que haya a decir, bueno, es tiempo de tomarme un descansito. No quiero dedicar mucho tiempo en la iglesia, hermano, porque estoy perdiendo tiempo. No estoy dedicando tiempo a mi familia. Mi familia necesita tiempo. Cuidado con el diablo, porque el diablo lo que le quiere hacer es que usted le ofrezca tiempo a la familia. La familia no es tanto que necesita el tiempo. La familia lo que necesita es a Cristo en el corazón, y luego le puede dar el tiempo. Porque es una excusa que, claro, y yo sé que me va a decir, sí, la familia necesita tiempo. Sí necesita. Estoy de acuerdo. Pero que no le roben lo que viene siendo la bendición de servirle a Dios por querer ir a hacer cosas terrenas, para estar entretenido aquí en las cosas del mundo, para que usted no haga lo que Dios quiere hacer a través de su vida.
Segunda de Corintios 4:16. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Otras palabras, aunque nos vayamos envejeciendo, que aunque muchos no queremos, el interior se va renovando cada día. ¿Quién hace esa labor? El Espíritu Santo. Amén. Apuntó esa porción bíblica. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23. Y dice la palabra que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta es palabra de Dios. No tiene que haber un conformismo en el cristiano y llegar a decir, al cabo yo ya le conozco. No es necesario dedicarle mucho tiempo a decir, no, permítame decirle, a diario el Espíritu Santo lleva a cabo una labor dentro de nuestras vidas. Así que, hermanos, la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del nuevo nacimiento es rica y es completa, porque la que lo enseña es el Nuevo Testamento. Veamos un punto número 1. El nuevo nacimiento es una necesidad. ¿Lo apuntó? El nuevo nacimiento es una necesidad. Vaya a Juan 3:3. Veamos lo que dice la Biblia. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, está tremendo esto, hermano. Cada cristiano, cuando ha venido a los pies de Cristo, es una persona que ha vuelto a nacer. Otra de ellas, así que déjeme decirlo de esa manera conforme al versículo ese. La persona nunca lo verá o nunca verá el nuevo nacimiento si no nace de nuevo. Nunca verá el reino de Dios si no nace de nuevo. Para aquella gente, hermano, que continúa en la vida como si nada y es cristiano, no es cierto, no ha sido cristiano. Si sigue pecando, permítame decirle a esa persona que no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Todavía vive en la vieja naturaleza. Todavía vive en los deseos del mundo, los deseos de la carne. Así que este tipo de personas no puede entrar al reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo. Vaya nuevamente a la palabra Juan 3:5-7. La Biblia es muy clara. La Biblia no anda con rodeos para nadie. Le voy a decir una cosa. Si usted era una persona anteriormente que era muy ofensiva y ahora conoce a Cristo y es muy ofensivo, dude de que algo mal está ahí en su vida. Dude de que es cristiano. Dude de que si le está sirviendo bien o no le está sirviendo bien al Señor. ¿Por qué? Porque todavía hay la mala costumbre. Una persona, hermanos, que todavía dice malas palabras, tiene problema. Si ha sido regenerado, si ha sido renovado, si es una nueva persona, no tiene por qué decir malas palabras. No, quizás decir, no, hermano, es que ese es mi estilo de vida. No. Es un estilo de vida vieja que tiene que cambiar por la nueva naturaleza que es del Espíritu Santo. Si una persona es peleonera, hermano, como él solo, como ella sola, tiene un problema. Porque cuando el Señor hace renacer a una persona, no la hace una persona peleonera. La hace distinta, amable, buena, cariñoso. No, pues que yo no soy así, es que me va a aguantar, usted ya sabía cómo era. No. Déjeme decirle, si es ese tipo de persona, no va a entrar al reino de Dios. Porque tiene que ser regenerado, tiene que ser renovado.
Apunte Juan 3, 5 al 7. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te he dicho, o que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. 2. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. El nacimiento de un poder y espíritu nuevo en la vida. Y escucha esto, no es una reformación de la vieja naturaleza, es espiritual. Lo vuelvo a mencionar, no es una reformación de la vieja naturaleza, esto es espiritual. Es distinto. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. O sea, el día que un cristiano aceptó a Cristo en su corazón, tuvo un funeral. ¿De quién era el funeral? De él mismo. Murió con Cristo. Ha sido crucificado con Cristo. Por eso, no sé si usted haya escuchado, cuando alguien comete atrocidades y que dice que es cristiano, se le dice: se bajó de la cruz. Espero estarme explicando. Veamos nuevamente Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Una persona que practica el pecado es esclavo del pecado. Y existe mucha gente, hermano, no les sorprenda. Ejemplo, una persona que usaba drogas antes de venir a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, y lo primero que tiene que haber un cambio es que dejó las drogas. Si la sigue practicando, no hay nada. No ha sido renovado. Si una persona era alcohólico, vino a los pies de Cristo y continúan en el alcoholismo, no ha sido renovado. No ha sido crucificado, no ha muerto al pecado. Hay gente que todavía, hermano, oiga bien lo que voy a mencionar, se echa sus cubitas por allí. Hay gente que todavía ahí dentro del refrigerador tiene una botellita que no es leche, no es jugo, es vino, tiene alcohol, y es lo que acostumbran los borrachos. Y la Biblia dice, hermano, que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Entonces no hay razón. Ahora, a mí lo que me sorprende también es de que haya jovencitos que hoy en día crecieron dentro de la iglesia cristiana. Llega el tiempo de que entran en conocimiento. Luego, hermanos, ellos practican tales cosas y vienen de hogares cristianos. El problema no es tanto de los niños o de los jóvenes. El problema es de los padres, que le permiten que vuelvan o vayan a hacer lo que ellos hacían antes. Ay, hermano, pero es que son jóvenes. Pues déjeme decirle, en el infierno también hay jóvenes. Y lo que se trata es de que no vayan al infierno, que no practiquen el pecado. No, hermano, que usted exagera mucho, no interesa. Déjeme decirle, la verdad es la verdad. Siempre hay que hablar la verdad. Hay gente, hermano, que no le gusta hablar la verdad para no lastimar a las gentes. Prefiero que haya gente que sea lastimada porque se le diga la verdad, y no que vaya a morar al infierno y de ahí al lago de fuego eterno. Que cuando sea juzgado no vaya a ir a decirles que el pastor Rivas no predicaba la verdad. Nos decía que nos podíamos tomar una vez en cuando, que no había problema para la calor aquí en Phoenix, Arizona. ¿Ah? Cuando una persona o un ministro permite tales cosas, algo mal anda en el ministro también. Cuando una oveja cojea de una patita y el pastor no le cura la patita, también el pastor tiene una patita coja. Tenemos que hablar la verdad.
La verdad es la verdad. Y permítame decirle, la verdad y la mentira no se pueden mezclar. Es como el aceite y el agua. No se mezclan. Espero me haya entendido estos puntos. Amén. Así que, hermanos, cuando hablamos de una persona regenerada, es la creación real de un nuevo nacimiento en el interior y, o sea, espiritualmente hablando. Juan 3, 5, 6, nuevamente, leamos esa porción. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 1, 12 al 13 dice la palabra: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano tiene que tener santidad y practicar la verdad. Así que la persona, hermanos, nace espiritualmente nuevo, nuevecito. No hay que lo metió a la fábrica de nuevo para al reciclaje y que por ahí hubo una falla y que no salió bien y que todavía cojea de un pie. El que, hermano, ha venido a Cristo ha nacido de nuevo espiritualmente hablando. Es nuevecito. Una cosa, un punto. ¿Nuevo en qué? ¿O cómo nació nuevo? De agua y el Espíritu. O sea, es un nacimiento espiritual, una nueva vida, un alma renovada, un espíritu regenerado. En la regeneración y la renovación del espíritu y de la conducta. Un cristiano, hermanos, tiene buena conducta. No se irrita, no se enoja, no grita, no maltrata, no pelea. ¿Qué más le digo? Estoy hablando de una persona regenerada. Una persona regenerada, hermanos, no tiene enemigos. Hay nomás uno, y es el diablo. Y no le digo que se amiste con él. No. Ese es su enemigo, hermano. Amén. Pero si hay enemigos cristianos por allí que de vez en cuando usted quiere levantarse las manguitas aquí para pelear y para decirle cuántas son 7, preocúpese, tiene un problema porque no ha sido regenerado. Así que cuando hablamos de regeneración, hermanos, y renovación, también entra la conducta. ¿Cómo está su conducta como cristiano? ¿Cómo está nuestra conducta? Vaya usted a 2 Corintios 5:17, que dice la Biblia respecto a una vida cristiana, a una persona renovada, a una persona regenerada. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Amén. ¿Verdad que está bien clara la palabra? Así que si hay algo que va por ahí, vaya esta noche, doble rodilla delante del Señor y diga: Señor, hay algo mal ahí, renuévame, Señor, regenérame. Así que, hermanos, es también la investidura de una nueva vida, de naturaleza divina, es de arriba. No es de la tierra. Vaya a 2 Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, cuando una persona es regenerada de la voluntad de Dios. Vaya a Santiago 1:18 y dice la palabra: en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Notó? Por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Cómo es que nosotros renacemos? La palabra. Mire, la palabra es muy importante en la vida cristiana. Si hay un cristiano que no le llame mucha atención la palabra, le tengo malas noticias. No ha sido regenerado, no ha sido renovado, no ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque la palabra es la que hace que nosotros cambiemos también. Amén. Y me temo que hay muchas personas, hermanos, que no les gusta leer la Biblia. Apuntó Santiago 1:18. Les dije que esto es de la voluntad de Dios. También es de simiente incorruptible de la palabra de Dios. Nuevamente la palabra. Va a haber gente que dice: este pastor con pura palabra y pura palabra. Pues la palabra. Si no es la palabra, estoy perdiendo el tiempo. Y miren lo que dice la Biblia, 1 Pedro 1:23. Porque le mencioné que de simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y dice la Biblia: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Quién hace los cambios? La palabra de Dios. No el palabrerío de aquellos que cambian las cosas y que lo malinterpretan de otra forma y que quieren decir lo que ellos quieren decir, sino que es la palabra de Dios, la palabra genuina, la que trae este renacimiento en el ser humano. Y este cambio viene de arriba. Este cambio viene de Dios. Vaya ahora a 1 Pedro 1:3. Y esto lo dice la Reina Valera. Voy a leer primero la Biblia de las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Reina Valera dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí está el punto, nos hizo renacer. ¿Nota la diferencia? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí dice: nos ha hecho nacer de nuevo. Claro, que viene a dar lo mismo, nos hizo renacer. ¿Ha apuntado esas citas? Y la palabra re, que viene siendo ana, es esta palabra. Renacer también significa de arriba. De arriba, no de aquí de la tierra. Ese renacimiento viene de lo alto. Esto es maravilloso, hermano. Por eso mucha gente, después de que le conoce a usted, cuando usted no era cristiano y ahora es cristiano, le dice: no puedo entenderlo. Hace mucho tiempo una persona nos miraba a mí y a un amigo mío que crecimos juntos en la escuela. Fuimos desde pequeños a primer año, salimos de la escuela, entramos a nuestra adolescencia, entramos a la juventud y anduvimos juntos. Y éramos vagos, hermano, éramos vagos. Cuando no había un baile allí en la tierra nuestra, nos íbamos a buscar otra en el pueblo que seguía. Y si no había el que seguía, nos íbamos a otro rancho enseguida. Y si no, íbamos a buscar a donde hubiera. Y había veces que no traíamos ni en qué transportarnos, y a pie caminábamos a medianoche para llegar a lugares para llevar a cabo bailes. En todas partes donde andábamos, hermano, no crea usted que éramos una buena perita. Pasó el tiempo y una persona se encontró, mi amigo, y le dijo: no puedo creer lo que ahora son ustedes. Ustedes eran el terror de los barrios.
Decía, pero si no les hacíamos nada, pero de todas maneras con la forma en que ustedes actuaban, como que le metían temor a uno. Y le dijo este hombre, pero ahora somos distintos. Eso es lo que no puedo creer, dijo. Y la verdad, gracias a Dios, porque el que cambió nuestras vidas es el Señor Jesucristo. El que nos ha renovado es el Señor. Hubo una ocasión que una persona estaba muy triste y me llama, me dice, pastor, tengo un problema. ¿Qué problema? Alguien me contó el tipo de vida que usted llevaba antes. ¿Y cuál es el problema? Es lo que me preocupa, me dijo, lo que usted era antes. Ande, le digo, preocúpese porque yo haga lo mismo que hacía antes. Si usted me está hablando del pasado, olvídese, ese se quedó sepultado. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Preocúpese cuando le digan algo de mi presente. Preocúpese cuando alguien le diga que yo ando pecando. Preocúpese cuando alguien le diga que yo ando golpeando a la humanidad. Hoy no, estas manos que probablemente llegaron a hacer algo donde golpeaba quizás a alguna persona en algún pleito, estas manos ahora bendicen a los seres humanos. Esta es la diferencia, hermanos. Y la verdad, hermanos, que aquel hombre me dice, yo no podía entender esto, dijo. Ahora sí ya lo entiendo. Cuando alguien le diga lo que yo era antes, no se preocupe. Pero que alguien le diga de lo que yo hago ahora, que esté mal, preocúpese. Y le digo lo mismo a usted. Si usted era antes llevaba un tipo de vida extraña, media rara, hermano, pero ya vino a Cristo y ya no es aquella persona, no hay problema, no se preocupe. Pero si usted sigue siendo el mismo y sigue haciendo lo malo, preocúpese porque hay algo malo allí. No ha habido un cambio de arriba. Amén. Ahora, vaya usted a Juan 1:12 nuevamente y versículo 13. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿De dónde viene esto de arriba? A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Usted y yo hemos nacido de nuevo de Dios. De arriba es nuestro nacimiento. Así que, hermanos, es de Cristo. Él es el que tiene tanto el poder como el derecho de hacer nacer de nuevo. Nadie más, solamente Él. Otro punto de ellos, el nuevo nacimiento es una experiencia definida. Es una experiencia real. Una persona que experimenta el nuevo nacimiento. Mire, hermano, si usted es cristiano y es cristiana, y en el pasado no había mucha confianza entre los cónyuges, porque todavía se le iba la vista al marido cuando miraba pasar una mujer, vino al Señor y ese hombre ha sido regenerado, renovado. Ya no se preocupe, no se preocupe, ha cambiado, es diferente, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero si todavía se le va la vista mirando a alguien que no le corresponde, hay que orar por él para que sea regenerado. Amén. Es la verdad. Así que, hermanos, al creer que Jesús, hermanos, es el Cristo o el Hijo de Dios, es cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:1. Vea lo que dice la palabra. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Nuevamente, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Cómo? Por la palabra de la verdad. Nuevamente Santiago 1:18, que lo leímos en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Número 4, el nuevo nacimiento es una nueva vida cambiada, una vida totalmente nueva, una persona que demuestra que ha nacido de nuevo.
La pregunta sería, ¿cuántos se han nacido de nuevo? ¿Y cómo vamos a saber? Voy a tomar unos 3 minutos. ¿Cómo vamos a saber? Número 1, haciendo obras de justicia. Ahora, que las obras de justicia no son las que nos cambian, sino que el que ha cambiado hace obras de justicia. Y dice 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo sabemos que esta persona ha nacido de nuevo? Al no practicar el pecado. Una persona que no practica el pecado es que ha nacido de nuevo. 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es saber que un cristiano ha cambiado. Pero ahora vamos a 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Una persona que ha nacido de nuevo, el diablo no tiene poder sobre él, el diablo no lo puede tocar. Es importante que usted sepa esta palabra, porque hay gente que todavía tiene miedo al enemigo. No. Si usted es una persona nacida de nuevo, permítame decirle, el diablo no lo puede tocar, porque usted es una persona que ya no peca. Apuntó esa cita, 1 Juan 5:18. Una persona que ha nacido de nuevo, ahí podemos ver al amar a otros creyentes. La Biblia dice en 1 Juan 4:7-8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una persona que no ama a los semejantes no conoce a Dios. Así que si usted ha nacido de nuevo, aprendamos a dejar que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas y que nos enseñe a amar a los demás. Amén. ¿Cómo sabe usted que una persona nació de nuevo? Al vencer al mundo. 1 Juan 5:4-5 dice la palabra, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La última de ellas, al poseer la simiente o la naturaleza divina, que está en 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Lo voy a volver a mencionar, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí termino. Que Dios los bendiga.